Ahora sí. Vamos a ir a Mateo, capítulo 21. Mateo 21, del versículo 1 al versículo 11. Dice el título en la Reina Valera: La entrada triunfal en Jerusalén. Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: El Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: Decid a la hija de Sión: He aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿Quién es este? Y la gente decía: Este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Amén. Antes de comenzar con el estudio o análisis, quiero hacer una aclaración barra corrección, porque la semana pasada yo dije que entramos en en el último tercio, ¿no? de la vida del Señor Jesús. Y no es el último tercio de la vida del Señor Jesús, es el último tercio de Mateo. Creo que por una confusión mía lo dije mal yo, dije que esto es el último año de la vida del Señor. No, esta es la última semana, fue un error mío. Está en el último año, obviamente, porque está terminando, pero a lo que me refiero es a que este es el último tercio. ¿Por qué? Porque fíjense, Mateo le dedica, a partir de aquí, a la última semana de vida de Jesús, Mateo le dedica 8 capítulos y Mateo tiene 28 capítulos. ¿Sí? Marcos le dedica 6 capítulos de 16 capítulos, ¿sí? Muchos más todavía en proporción. Lucas, bueno, un poco menos, 6 capítulos de 27 que tiene, y el que más le dedica directamente, casi la mitad de su libro, es Juan. Juan tiene 21 capítulos y le dedica 9 capítulos a la última semana de Jesús. Así que por esto es el último tercio. No quiere decir que todo esto que vamos a leer de acá hasta que terminemos Mateo es el último año, sino que es la última semana. Es impresionante realmente. Equivaldría más o menos lo que vimos a un tercio exacto de lo que hemos visto en todo lo que hemos visto en Mateo hasta ahora. Así que por eso podemos decir que debemos prestar especial atención a esto, porque, como ya adelanté la semana pasada, ya a partir de aquí ya no vemos milagros de sanidad, ya no vemos este tipo de cosas de multiplicación y nada de eso. Ya a partir de ahora es todo enseñanza. En la última semana el Señor se dedicó a enseñar, ¿no? Y vamos a ver plasmado esto en Mateo, y no solamente en Mateo, sino que tenía planeado, vamos a ver más adelante cómo lo hacemos, pero me gustaría, antes de llegar a la parte de la última cena y la crucifixión, ver aquellas historias que nos quedaron colgadas, que no las vimos porque no están en Mateo. Hay muchas historias todavía que están en Lucas, otras que están en Juan, otras que están en Marcos, que no están en Mateo, y estaría muy bueno que las veamos. Pero vieron que siempre que encontramos una que está en más de un evangelio, la analizamos y las vemos parte de las dos. Bien. Y esto es muy interesante, ¿no? Que esta historia que acabamos de leer, la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, está relatada en los 4 evangelios. La mayoría de las historias están en uno o en dos o en 3 evangelios, ¿no? Pero no todas están contadas de todo. Sin embargo, ya a partir de acá sí vamos a encontrar historias que están contadas en los 4 evangelios. Sobre todo esto, y está contado casi igual en más de uno de los evangelios. Versículo 1 al 3 vamos a leer. Dice: Cuando se acercaron a Jerusalén,
¿Por qué dice se acercaron? Recordemos lo último que habíamos visto anteriormente, fue cuando el Señor sanó a los dos ciegos, estaban saliendo o entrando, depende de quién lo decía, Lucas decía entrando, pero en Marcos y Mateo decían saliendo de Jericó, exactamente. Estaban en el camino, en esta procesión, que se estaban yendo hacia Jerusalén. ¿Por qué? Porque era la última semana, pero mejor dicho, era la semana de cuando se venía la Pascua, ¿no? Eh, por eso dice, cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella, y desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita y luego los enviará. Eh, Esta historia es muy interesante porque no tiene muchas explicaciones, no está explicado más adelante ni por el mismo Señor Jesús, ni luego en las cartas de Pablo. Es una historia que está relatada por los cuatro evangelios, esto, ¿no? Sin embargo, esto es todo lo que tenemos acerca de este evento especial, de que el Señor haya sabido exactamente dónde estaba esta asna con su cría, qué es lo que iba a pasar. Así que, de acuerdo a lo que piensan algunos eruditos bíblicos, algunos comentaristas, hay dos formas de interpretar esto o de que se nos esté mostrando a través de este mensaje, ¿no? La primera es lo que ya se nos ha dicho muchas veces, la omnisciencia de Dios, la omnisciencia de Jesús, que cómo sabía él a dónde estaba este animal, que estaba un asna con su cría, cómo sabía el lugar exacto donde iba a estar, cómo sabía el Señor que no se iban a oponer nadie, ¿no? A que se le llevaran. Esto podría, la primera opción es, podría mostrarnos la omnisciencia de Jesús. Pero la omnisciencia de Jesús ya se nos ha mostrado de muchas otras maneras y sabemos que Jesucristo verdaderamente era Dios porque conocía los pensamientos de sus discípulos, los pensamientos de sus enemigos, todo lo que iba a pasar, cómo iba a pasar, el Señor lo conocía. Más allá de los poderes que Él mostraba a través de las sanidades, había muchas cosas que mostraban que Él era Dios y mostraban su omnisciencia. Así que podemos verlo por un lado como que, bueno, el Señor conoce todas las cosas y por eso sabía dónde iba a estar todo exactamente. Pero lo interesante es que no todos los evangelios le prestan la misma atención. Si bien los cuatro evangelios lo cuentan, pero no todos le prestan la misma atención. Por lo tanto, consideran algunos que en realidad lo que nos está tratando de mostrar es otra cosa más que la omnisciencia de Dios, sino una preparación anticipada de Jesús de esto. No necesariamente quería decir esto un milagro de parte de Jesús de que él supiera dónde estaba todo, sino que recordemos que Jesús tenía, aparte de los 12 apóstoles, tenía muchos otros discípulos. De hecho, más adelante vamos a leer que lo seguían una gran cantidad de discípulos, así que perfectamente el Señor lo podría haber preparado, dicen los comentarios de este bíblico, lo podría haber enviado a alguien a que ya lo tenga listo de antemano, nada más. ¿De qué nos habla esto? Por ejemplo, esto también lo podemos ver en la última cena, ¿no? En la última cena también el Señor los manda a sus discípulos que vayan a un lugar y ese lugar también ya estaba todo preparado, solamente tenían que ir a decir, venimos en el nombre del Señor. Y acá pasó exactamente lo mismo. ¿A qué se refiere esto? ¿Cuál es la enseñanza que nos deja esto? Más allá de que, bueno, podemos tomarlo como que la omnisciencia de Dios, que el Señor sabía todo dónde estaba, o también la otra enseñanza que se puede ver es que no todo debe de ser dejado a la buena de Dios, ¿no? El Señor Jesús muchas veces preparaba su camino, preparaba las cosas que iban a pasar, y esto no tenía nada de malo, obviamente, era prudente. Cuando hemos visto en lo que hemos leído de Mateo, cuando el Señor sabía que en una zona era peligrosa, porque por ejemplo cuando habían matado a Juan el Bautista, ¿qué hizo el Señor? No se hizo el valiente y entró por ahí, total el Señor me va a proteger, total el Padre me va a proteger. No, él decidió irse deliberadamente para otro lado. Él mismo corregía su camino, medía sus pasos para ser prudente, ¿no? No solamente eso, sino como les comentaba, la última cena, en varias ocasiones el Señor mostró que Él preparaba anticipadamente las cosas, las respuestas, los caminos por los cuales iban a ir. Algunos consideran que hasta el Señor estaba midiendo sus pasos para llegar exactamente el día que llegó a la entrada triunfal en Jerusalén, para que justo estuviera la gente y justo fuera el domingo anterior al domingo de resurrección, ¿no? Entonces por eso, ¿cuál es la enseñanza principal que podemos sacar de acá? Que no todo lo podemos dejar a la buena de Dios, como decir, bueno, Dios me va a proteger, Dios me va a cuidar, Dios va a arreglar. No, el Señor mismo era ordenado en estas cosas. Esto, por ejemplo, nos muestra eso, de que el Señor ya había preparado las cosas de antemano y no había dependido precisamente de sus 12 discípulos, tenía otros discípulos, ¿sí?
En la última cena el Señor nos muestra precisamente lo mismo. Entonces, en nuestra vida debemos hacer exactamente eso, tener un orden anticipado de las cosas. El Señor nos manda muchas veces en la palabra de Dios a ser decorosos, a ser cuidadosos, a ser precavidos. Nos dice, sed astutos como serpientes y mansos como palomas, ¿no? Así que precisamente no necesariamente este pasaje nos indica que obviamente el Señor era omnisciente, pero como lo cuentan cada uno de ellos, de los distintos evangelios, podemos ver que no se refiere precisamente a la omnisciencia, sino a que el Señor ya tenía todo preparado. Versículo 4 dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Cuando vemos que muchas veces todo esto aconteció para que se cumpliese la escritura, no siempre, a veces lo vemos como que era una casualidad, de que justo se cumplió como decía la escritura. No, no, el mismo Señor Jesús muchas veces propiciaba las cosas para que se cumpliera la escritura. Por ejemplo, cuando el Señor estaba, por ejemplo, en este caso, el Señor conocía la escritura y conocía que había una escritura que decía que el Hijo de Dios iba a entrar montado sobre un asno. Cuando el Señor es crucificado, también conocía que había una escritura que decía que le iban a dar de beber vinagre en vez de agua. Entonces él mismo, al conocer la escritura, propiciaba esos momentos. Esto no tiene nada de malo. Algunos dicen, no, bueno, Jesús preparaba las cosas. Sí, precisamente, preparaba las cosas para que se cumpliera la escritura. Lo difícil verdaderamente y lo que muestra que Jesucristo era Dios es que todo estaba casi cronometrado, Él lo hacía con perfección. Pero sí, efectivamente el Señor propiciaba esta situación y propiciaba estas cosas para que se cumpliese la Escritura. No es que todo era como una casualidad, qué maravilloso, mira cómo se daba todo, sino que el mismo Señor iba forjando el camino para que se diera de acuerdo a la Escritura. Y es muy interesante esto, ¿no? De que le dice, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, dice, sobre un pollino, hijo de animal de carga. ¿A qué pasaje se está refiriendo? Para los que están anotando, se está refiriendo a Zacarías, capítulo 9, versículo 9. Hay varios pasajes que tenían cumplimiento en esta entrada, y ya vamos a ver por qué. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, he aquí tu rey vendrá a ti justo, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esto decía Zacarías aproximadamente entre 400 y 500 años antes del nacimiento de Jesucristo, ¿no? Obviamente Jesús conocía este pasaje y, como les digo, hizo exactamente lo que decía la Escritura. ¿Por qué lo hizo? Vamos ahora también a Isaías, capítulo 9, versículo 6. ¿Por qué era importante que entrara así, en esta asna, de esta forma? Isaías, capítulo 9. Fíjense lo que habla claramente del Señor Jesús, ¿no? Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. ¿De quién está hablando hasta acá, claramente? De Jesús, ¿sí? Y se llamará su nombre admirable, consejero, fíjense, Dios fuerte, por si queda alguna duda de que Jesucristo es Dios, Padre eterno, y el título final es el más interesante, príncipe de paz. ¿Por qué el Señor Jesús entró en un asno? Porque el asno era un animal que se consideraba un animal humilde, ¿no? Un animal que no era para nada para la guerra, era un animal de carga, era un animal de trabajo. Cuando los reyes, cuando los generales entraban a una tierra para tomarla, ¿sí? O para tomar posesión de una ciudad, ¿cómo entraban? En un caballo, ¿sí? O entraban en un carruaje, en una gran, ¿cómo se llama? En una gran procesión, que lo venían demostrando que este era el nuevo rey que venía a gobernar. Sin embargo, el Señor entra en un animal que no identificaba lo que la gente estaba esperando, ¿sí? La gente que estaba esperando un rey victorioso que viniera a liberarlos del imperio romano. Pero el Señor, en vez de entrar en un caballo, como tendría que haber entrado tal vez con todos sus discípulos armados, no, entró en un asno. O sea, no servía ese animal ni para atacar ni para huir del combate. Era totalmente un animal dócil, manso dentro de todo.
Entonces la señal que les estaba dando a los israelitas era una señal chocante, porque ellos no estaban esperando esto. Obviamente en la palabra de Dios estaba escrito esto, pero ¿saben qué es lo interesante? Que el Señor acá estaba validando el libro de Zacarías, como también en otra oportunidad estuvo validando el libro de Jonás. ¿Por qué? Porque los judíos consideraban que la ley eran el Pentateuco. Y los demás, bueno, eran escritos de profetas. Ellos no tenían todos los libros de los profetas como palabra de Dios. La palabra de Dios para ellos era el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, nada más. Esa era la ley de Dios. Lo demás eran, bueno, historias, crónicas, el libro de los reyes. Sí, los tenían, pero no los tenían como palabra de Dios. Cada vez que el Señor hacía estas cosas, estaba validando como palabra de Dios las profecías de Jonás, las profecías de Zacarías, las profecías de Isaías. Todas estas cosas el Señor les daba validez, mostrando que esto también es palabra de Dios. ¿Se entiende? Por eso el Señor no podía entrar a caballo, no podía entrar de otra forma muy impetuosa, tenía que entrar de la forma más humilde, no solamente para cumplir la palabra de Dios, sino para que se entienda que Él es príncipe de paz. Él no venía a gobernar, Él no venía a traer una guerra ahí. Sí, bueno, si bien en otro momento dice, no penséis que venía a traer paz, se refiere a otra cosa, ¿sí? No vino a traer la paz al mundo, se refiere, ¿sí? Sino a espada, dice. ¿Por qué? Porque iba a haber disensión entre las personas. Pero acá me refiero a otra cosa. Acá el Señor venía a traer la paz entre Dios y los hombres. ¿Sí? No es la paz del hombre, la paz del mundo la que venía a traer, sino que venía a traer la paz entre Dios y los hombres por medio del sacrificio que iba a realizar. Por esto la imagen que tenía que brindar, y yo quiero que lo piensen así, si bien la gente lo recibió de la forma que acabamos de leer y lo vamos a leer de vuelta, con toda la pompa, con toda la algarabía, saludando, alegres y cantando, la imagen debe haber sido muy chocante, porque venía en un burro, no venía en un caballo, ¿sí? Este detalle no se nota tanto a lo mejor acá en Mateo, pero vamos a ver al final que hay otros que sí les chocó exactamente esta entrada. Seguimos leyendo, Mateo, capítulo 21 estamos, versículo 6 y 7. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Fíjense cómo cuenta esto mismo Marcos. Vamos a ir a Marcos capítulo 11. Marcos nos aporta otros detalles que aquí Mateo no lo hace. Y Lucas también nos da otro detalle también muy interesante. Marcos dice así, Marcos 11, capítulo 2 al 6, dice, y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. ¿Sí? Este detalle es muy interesante que Mateo no lo menciona. No es que el Señor se estaba robando un burro y a su mamá, o sea, estaba pidiendo básicamente prestado. Fueron y hallaron el pollino atado afuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí le dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces le dijeron como Jesús había mandado y los dejaron. Ven, Mateo no aclara todo esto, simplemente dice que ellos fueron y lo hicieron como dijo el Señor, pero acá ya Marco nos muestra de que sí existió esta confrontación entre quienes. Y otro detalle que está en Lucas, que no vamos a ir a leerlo para que no sea muy largo, es que Lucas aclara quiénes son estos que están reclamando, por qué están desatando al asno. Lucas dice que estos eran los dueños del asno. Entonces nos imaginamos, como siempre digo, nos transportemos a esa situación, ¿no? El Señor los mandó a un lugar a buscar unos animales que estaban atados, para que entendamos el equivalente hoy en día, es como que hoy el Señor nos dijera, anda a tal lado, hay una moto que tiene la llave puesta, anda, agarrar, subite y vení. Esa moto es de alguien. ¿Se entiende? Bueno, ese asno, esa asna con su cría, eran de alguien, pertenecían a alguien. Y Lucas aclara que estos que le reclamaron eran precisamente los dueños. Decían, ¿qué están haciendo? ¿A dónde se llevan eso? Entonces existió esta confrontación, no se los advirtió el Señor porque sí. Mateo por algún motivo no lo aclara. Ven, continuemos, volvamos a Mateo. Son detalles nada más, pero interesante de que se cumplió tal cual como el Señor lo decía. Mateo 8, otra cosa más, que también
demuestra esto de que tal vez el Señor ya lo tenía preparado, es que la indicación o como quien dice, la contraseña era el Señor lo necesita. Y estos hombres entendieron que el Señor lo necesitaba y no preguntaron absolutamente más nada, no preguntaron qué Señor, no preguntaron a dónde se lo llevan, ¿sí? Simplemente entendieron. Así que esto indica de que estos hombres tal vez ya estaban avisados de que iba a venir el Señor a buscar y que iba a mandar a sus discípulos a buscar estos animales. Versículo 8 y 9, Mateo 21, 8 y 9 dice, y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana en las alturas. Todo esto que acabamos de leer, este fragmento, es una tremenda expresión de adoración de parte del pueblo, ¿no? Por eso el Señor recibe, no, en ningún momento los reta ni les dice nada, porque Él estaba recibiendo, era digno de esa adoración. Y nos muestra que tanto lo que estaban haciendo como lo que estaban diciendo indicaba que entendían que Él era el Hijo de David, entendían que era el Mesías, no entendían qué venía a ser, ¿sí? Pero muchos entendieron que Él era el Mesías. Los mismos discípulos hasta el final entendían que era el Mesías, aún el mismo Pedro, a ver qué dijo el Pedro, tú eres el Hijo del Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entendió que no solamente era, bueno, el Mesías, un hombre que iba a venir a salvarlo, sino que era el Hijo del Dios viviente. Aún así, hasta el final, Pedro no entendió de que la cosa no era venir a librarlos de Roma, sino que venía a librarlos de sus pecados. No lo entendieron a esto hasta cuándo. Casi hasta Pentecostés recién no entendieron muchas cosas, ¿no? Bien. Entonces todo esto es una tremenda expresión de adoración de la gente y el Señor Jesús la estaba recibiendo, ¿no? Y también esto se estaba cumpliendo algo que está se los leo yo rápidamente, en el Salmo, capítulo 118, versículos 25 y 26, dice, oh Jehová, sálvanos. ¿Qué significa Hosana? Significa, oh, salva, significa, ¿no? Oh Jehová, sálvanos, ahora te ruego. Te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Esa era lo que la gente estaba cantando, era precisamente un salmo de David. Estaban entendiendo de que este que estaba entrando era el Mesías. ¿Por qué esto es importante? Porque lo que vamos a encontrar en los otros evangelios nos demuestra que había muchos otros que no estaban entendiendo que él era el Mesías. Y para terminar estos últimos dos versículos, me gustaría que leamos el final de la historia en los 4 evangelios, para que veamos que ahí donde está la más grande diferencia, no diferencia en que se opongan, sino en que uno tiene muchos más detalles que otros y que aportan mucho al estudio de la palabra, ¿no? Fíjense, Mateo, acá donde estamos, el capítulo 21, versículos 10 y 11, dice, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Y la gente decía, este es Jesús, el profeta, el profeta de Nazaret de Galilea. Aquí podemos ver que no todos entendían que Jesús era el Mesías, ¿sí? Unos le decían el profeta, otros le decían maestro bueno, otros le decían simplemente rabí, que significaba maestro. Muy pocos le reconocían como verdaderamente el hijo de David, el título que era un título mesiánico, o mucho menos el hijo de Dios. Para que entendamos más o menos esto, por qué había tanto alboroto de gente, estamos en la última semana antes de la Pascua, ¿sí? Mejor dicho, en la semana de la Pascua, ¿no? ¿Qué pasaba? Que en Israel en ese momento había un aproximado de gente viviendo, de acuerdo a lo que dicen los datos históricos, la gente que vivía en Israel era aproximadamente 250.000 personas, ¿sí? ¿Saben cuántas personas había ahora para la fiesta de la Pascua? 3 millones. O sea, 12 veces, ¿se imaginan que a Vialema C vengan para una fiesta 12 veces Vialema C? Es una locura la cantidad de gente, estaba todo abarrotado por todos lados, una cosa verdaderamente de loco. Entonces no todos estaban entendiendo quién era este que estaba entrando, quién era este Jesús del cual todos estaban hablando. Y esto nos hace entender varias cosas. Por ejemplo, hay un detalle que yo siempre lo escuché de una forma y siempre lo tomé así,
pero que entendiendo esto me doy cuenta de que tal vez estaba yo equivocado en este concepto, ¿no? Muchas veces escuché cómo puede ser que los mismos que recibieron mensajes del Señor y recibieron predicación y recibieron sanidades y milagros, luego estaban clamando, crucifíquenlo. Claro, el error es que muchas veces no nos damos cuenta, es que no eran las mismas personas. El Señor los milagros los hizo en distintas tierras, ¿no? Uno los hizo en Galilea, otro lo hizo en Bethsaida, en Judea, ¿no? ¿Cómo se llama? El Sermón del Monte fue al principio, luego siguió caminando, en parte de la tierra de Israel hizo la multiplicación de los panes, luego cruzó el Jordán, y esa gente se iba quedando en esos lugares. Un pequeño grupo los seguían como discípulos, pero la mayoría de esas personas que recibieron milagros se quedaron en su ciudad, ¿sí? Tenían vidas, tenían trabajos, tenían familias, no todos los siguieron. Muchos seguramente creyeron, como la mujer del flujo de sangre, nunca volvemos a saber más nada de ellos, pero sin duda ella creyó, porque el Señor le dice, tu fe te ha salvado. ¿Sí? Muchos fueron salvados, pero siguieron viviendo en sus tierras. Pero algunos, los que tal vez tuvieron mayor predisposición para seguirlo al Señor, los siguieron como sus discípulos, ¿no? Entre ellos los 12 apóstoles. Entonces, no necesariamente estos que clamaban más adelante a los que los fariseos convencieron de que griten crucifíquenlo, no quiere decir que eran los mismos. Siempre a mí me puso mal, decía, ¿cómo puede ser que esta gente, que es lo mismo que recibieron, ¿no? Porque siempre se nos enseñó así, que los mismos que recibieron los milagros gritaban crucifíquenlo. No hay evidencia de que sean los mismos. Había 12 veces más gente de todas partes de Israel, no era la misma gente, obviamente, y como acabamos de leer, mucha gente ni siquiera sabía quién era, dice, ¿quién es este? Ni siquiera estaban enterados de quién era el Señor Jesús. Bien, y fíjense que hay otros detalles más que nos van a mostrar esto y nos aportan también bastante más. En Marcos capítulo 11, versículo 11, ya terminamos. Fíjense cómo termina esta historia en Marcos capítulo 11. Marcos no cuenta este alboroto que hubo en Jerusalén, simplemente cuenta la alabanza de parte de la gente. Y dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Eso es el final que da Marcos. Simplemente, ¿cómo se dice? Obvia toda esta explicación de lo que pasó con el alboroto de la gente. Pero lo más interesante está en los otros dos relatos. Vamos a ir primero al de Juan. Juan capítulo 17. 12, perdón, gracias. Versículo 17. Y acá es precisamente por esto que digo que estaría bueno antes de llegar a la parte de la última cena y la crucifixión, pegarle un repaso a todas esas historias que no están en Mateo, porque precisamente en Juan, solamente en el Evangelio de Juan, se relata la resurrección de Lázaro y se le dedican varios capítulos al tema de la resurrección de Lázaro. Ahí tenemos un tema hermoso para estudiar, bastante largo, ¿no? Juan 12, 17 dice, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y lo resucitó de los muertos. O sea, mucha gente estaba reconociendo a Jesús como Mesías, muchos otros no sabían quién era, pero los que habían estado en lo que pasó con Lázaro estaban dando testimonio, estaban diciendo, este es el que resucitó a Lázaro de los muertos, después de, ¿cuántos días tuvo Lázaro? 4, o sea, ya había entrado el cuerpo en estado de putrefacción, por eso lo hizo al cuarto día, por eso el Señor esperó a propósito. Dice, por lo cual también había venido la gente a recibirle porque había oído que él había hecho esta señal. O sea, mucha gente de esta que le seguía precisamente porque se enteró de lo de Lázaro. ¿Bien? Y este final, fíjense qué terrible, dice, pero los fariseos dijeron entre sí, ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Los fariseos estaban entrando en modo desesperación, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos vimos un montón de ataques que le hicieron y hay muchos ataques que no los vimos porque están en los otros evangelios. Se la pasaban buscando desacreditar al Señor Jesús todo el tiempo y aún así la gente lo seguía más y más. Y por eso lo que podemos ver acá es no solamente ese detalle, ¿no? De que la gente seguía lo de Lázaro, sino que la envidia que él generaba en los fariseos. Y es por eso que el Señor no fue a Jerusalén hasta
en la última semana, porque si hubiese ido antes seguramente lo habrían crucificado, lo habrían matado antes, pero el Señor dice, no lo digo yo, lo dicen así los comentaristas bíblicos, el Señor hasta cronometró sus pasos, ¿sí?, y sus días para que llegara exactamente como tenía que ser. Fíjense que de hecho los fariseos no querían que sea durante la fiesta, no querían que sea justo en esta época, y fue exactamente como el Señor quiso, justo en el día de la Pascua. ¿Sí? Bien, y terminamos, ahora vamos rápidamente a Lucas a ver el final, y este es el más triste y más devastador de los de final de esta historia, ¿no? Lucas capítulo 19, versículo 37, dice: cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó. Ven que dice la multitud de los discípulos. Ahí ya está hablando de la otra gente que no eran precisamente los 12 apóstoles. Eran muchos los discípulos que le estaban siguiendo, dice. eh, Toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto. Estos sí habían visto las maravillas que el Señor había hecho, diciendo: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Esto nuevamente está refiriéndose al Salmo 118, ¿no? Entonces, y acá está dos grandes diferencias que vamos a ver, que ni Mateo, ni Marcos, ni Juan lo cuentan. Dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué? ¿Por qué los tenía que reprender? Porque estaban clamando que este era el que venía en el nombre del Señor. Estaban reconociéndole como el Mesías. O sea, obviamente los fariseos no creían que él fuera el Mesías. Por eso le decían: reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Esta frase la conozco, creo que desde que soy cristiano, es hermosa realmente. Muchas veces se ha dicho, no sé si está bien o mal usado, ¿no? Muchas veces se ha dicho que si nosotros nos negamos a predicar, el Señor va a usar los medios que tenga que usar, ¿no? Pero en este caso, ellos no estaban predicando, ellos estaban alabando, ¿sí? Ellos estaban clamando. Si estos se callan, dice, las piedras van a alabar, las piedras van a gritar esto, porque este es el momento de que pase, ¿se entiende? Esta frase me encanta realmente, ¿no? Y dice el versículo 41, dice, ahí terminamos, dice: y cuando llegó cerca de la ciudad al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, más ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Es tristísimo este final que da el Señor Jesús acá entrando, ¿no?, al momento tan terrible que iba a vivir en pocos días. Pero lo más interesante es esto, ¿no?, que solamente Lucas lo rescata. ¿Y por qué lo rescatan? Si por algún motivo los otros, dice, los otros evangelistas, los otros evangelios no lo escribieron, pero el Señor permitió que Lucas lo rescate esta palabra. ¿Por qué? Porque esto es una profecía que se cumplió exactamente 40 años después, en el año 70. Acá estamos hablando del año 30, 33 después de Cristo. En el año 70 se cumple exactamente esta profecía, así como el Señor la dijo. Vinieron otros pueblos, la sitiaron a Jerusalén, los últimos judíos que quedaron ahí encerrados, pelearon hasta la muerte, y cuando vieron que no iban a poder, se terminaron suicidando entre ellos. Esto no está en la Biblia, está en los datos históricos. Y cuando entraron obviamente se encontraron a todos los pocos que quedaban, estaban todos muertos, no pudieron matar a ninguno porque se mataron entre ellos, y hicieron exactamente lo que vieron cuando dice, en Mateo más adelante, lo vamos a ver en el capítulo 24 creo que dice: ven todos estos edificios, no quedará piedra sobre piedra. Se refería precisamente a esto, a que 40 años después se iba a acabar el reinado de Israel, y de hecho se acabó hasta hace unos 70 años atrás, cuando volvieron a su nación. Amén. Eh, Más que nada datos históricos y datos técnicos, ¿no? Pero sin duda creo que la enseñanza
varias enseñanzas que me han quedado bien clavadas en la mente, es precisamente esto, ¿no? Lo del principio, que el Señor preparaba su camino, ¿no? Y asimismo nosotros debemos preparar nuestro camino delante del Señor. No todo podemos dejarlo a decir, bueno, el Señor se va a arreglar, el Señor me va a ayudar, el Señor va a proveer. A veces tenemos que esforzarnos por nosotros mismos. El Señor todo el tiempo se esforzaba en cumplir la palabra de Dios. Amén. Bien, eso nomás. El Señor les bendiga.